En muchas situaciones, los amigos en línea siguen siendo solo eso, compañeros sin rostros. No son los amigos de la familia, ni los compañeros de clases que has conocido o en los que has confiado durante años. No importa cuál bien te conectes con alguien en línea, es crucial tratarlos con la misma cautela que tratarías a un extraño. Una cosplayer de 15 años desapareció después de salir para encontrarse con un amigo, para planear su próximo gran evento. Su desaparición repentina sorprendió a la comunidad de cosplay de Malasia. Pero cuando la policía investigó más a fondo, descubrió algo mucho más siniestro. No se trataba solo del caso de una persona desaparecida, sino de un horrendo asesinato que dejó a todo mundo conmocionado. Esta noche en Asia Sins, la historia del asesino de cosplay y la desgarradora muerte de Eng Yuk Tim. El mundo de Eng Yuk Tim giraba en torno al cosplay. Con solo 15 años, ya se había hecho un nombre en la vibrante comunidad de cosplay de Malasia. Sus cuentas en redes sociales estaban llenas de impresionantes fotografías de sus últimas creaciones de disfraces, cada una mostrando lo talentosa y apasionada que era. Fue a través de estos canales en línea que Eng entró por primera vez al mundo del cosplay. La primera experiencia de Eng con el cosplay fue cuando conoció a Pung Wai Hong. Pung, un hombre de 22 años, se acercó a Eng bajo la apariencia de un interés compartido por el cosplay. Su interacción inicial parecía inocente. Discutían sobre eventos próximos, ideas para disfraces y los detalles de la representación de personajes. Eng, ansiosa por conectarse con otros entusiastas del cosplay, dio la bienvenida a la amistad. Pung, mucho mayor que Eng, tenía motivos ocultos que pronto saldrían a la luz. La gran diferencia de edad entre ellos fue una señal de alerta, pero pasó desapercibida en la emoción de su hobby compartido. La comunidad de cosplay, conocida por ser inclusiva y solidaria, desempeñó sin querer un papel en la conexión entre Eng y Pung. Los eventos y los foros en línea facilitaron su interacción, difuminando la línea entre los chats en línea y las conexiones en la vida real. Aunque este tipo de superposición es muy común en los espacios en línea, a veces puede llevar a situaciones muy peligrosas. La amistad en línea de Eng y Pung progresó. La perspectiva de encontrarse en persona comenzó a tomar forma. Pung sugirió a Eng que lo visitara en su casa para discutir los planes de un evento próximo de cosplay. La invitación parecía lo suficientemente inocente, una oportunidad para colaborar en disfraces y compartir ideas. Eng, emocionada por la oportunidad de profundizar su pasión, aceptó sin dudarlo. La mañana del 21 de octubre del año 2013, todo parecía normal. Eng se preparó para salir de su casa, emocionada por el día que tenía por delante. No sabía que sería la última vez que saldría por su puerta, completamente ajena al peligro que la esperaba. Cuando Eng salió de casa esa mañana, su familia no tenía ninguna razón para sospechar que algo estaba mal. Les dijo que se encontraría con un amigo para hablar sobre los planes del cosplay, algo que hacía a menudo, siendo una niña entusiasta de 15 años. Su último mensaje a su familia fue un simple texto diciéndoles que había llegado bien. Pero a medida que pasaban las horas, la habitual corriente de mensajes y actualizaciones en redes sociales de Eng
se detuvo. Su familia, acostumbrada a que estuviera siempre en línea, comenzó a sentirse incómoda. Intentaron llamarla, pero su teléfono iba directo al buzón de voz. Los mensajes no fueron respondidos, lo que era completamente raro, ya que Eng siempre tenía su teléfono a la mano. A medida que se acercaba la noche, la preocupación de la familia de Eng se convirtió en pánico. Se pusieron en contacto con sus amigos y compañeros cosplayers, esperando que alguien hubiera visto o escuchado algo de ella, pero nadie tenía información sobre su paradero. La familia comenzó una búsqueda frenética, rastreando sus rutas conocidas y visitando los lugares que solía frecuentar. La familia de Eng Yuk Tim, cada vez más preocupada, finalmente localizó a Pung Wai Hong para preguntarle por el paradero de su hija. Pung admitió que Eng había ido a su casa para hablar sobre el evento de cosplay. Afirmó que después de su conversación, la había llevado a una estación de tren cercana, donde ella se bajó de su coche sola. Según él, esta fue la última vez que la vio. La explicación no convenció a la familia de Eng. No podían imaginar que ella se hubiera escapado sin alguna razón. Sabiendo lo importante que era el tiempo, la familia de Eng no perdió más y presentó un informe policial. Dieron todos los detalles que pudieron, su última ubicación conocida, su número de teléfono e incluso sus actividades en línea. La policía rápidamente comenzó sus procedimientos, enviando alertas y comenzando su búsqueda. Hoy en día, las redes sociales juegan un papel fundamental en los casos de personas desaparecidas, y el caso de Eng no fue una excepción. Ayudó a difundir la noticia rápidamente y coordinar los esfuerzos en la búsqueda. A medida que la búsqueda se intensificaba, los voluntarios recorrían los lugares que Eng solía visitar, buscando algo que pudiera ayudar a encontrarla. La comunidad de cosplay fue incansable, con personas que incluso tomaron su tiempo libre para unirse al esfuerzo. Su dedicación mantenía viva la esperanza de que estaban cerca de un avance. Quien estaba liderando la carga era Pung Wai Hong, la última persona conocida que había visto a Eng. Al principio, su participación le valió elogios. Organizó grupos de búsqueda, repartió volantes y participó activamente en las discusiones en línea sobre su desaparición. Para muchos, su compromiso parecía genuino, pero a medida que pasaban los días, sus acciones comenzaron a levantar sospechas. Wang Chi-heung, un policía que luchaba contra el crimen, encontró sospechosa la versión de Pung. Sintiendo que algo no estaba bien, apartó a Pung y lo presionó para que dijera la verdad. La policía también notó una mordedura en el brazo de Pung, lo que generó aún más preguntas. Fueron y vinieron con Pung, decididos a descubrir la verdad. La comunidad de cosplay, que antes lo había elogiado por ayudar en la búsqueda, ahora estaba en shock. Pung pasó de ser un amigo preocupado a ser el principal sospechoso de la desaparición de Eng, y todo cambió. Al principio, Pung se mantuvo tranquilo, aferrándose a su versión original de que había dejado a Eng en la estación de tren, pero a medida que los detectives presentaron evidencia que no coincidía, como imágenes de cámaras de seguridad y relatos de testigos, su historia comenzó a desmoronarse. Las cosas empeoraron más para Pung cuando la evidencia física encontrada en su casa contradijo directamente su afirmación, lo que generó serias dudas sobre lo que realmente sucedió ese día. La interrogación se intensificó. Las autoridades de Malasia utilizaron todas las tácticas a su alcance, desde preguntas directas hasta tácticas psicológicas, presentando la creciente evidencia en su contra. A medida que la interrogación avanzaba,
La fachada confiada de Pung comenzó a desmoronarse. El amigo útil y sereno, que había estado tan involucrado en la búsqueda, comenzó a derrumbarse bajo la presión. Sus respuestas se volvieron dispersas, su historia empezó a desmoronarse y los investigadores notaron características que suelen aparecer en criminales que fingen ser inocentes: narcisismo, falta de empatía y culpar constantemente a otros. Finalmente, después de horas de interrogatorio, Pung cedió. En un giro sorprendente, confesó haber matado a Eng Yuk Tim. Los detalles que compartió fueron horribles, pintando un cuadro sombrío de lo que ocurrió en su casa ese día. Le dijo a la policía y a su devastada familia que la había matado. Había metido su cuerpo en una maleta y la había desechado en una zona aislada en Kota Kemuning, un municipio de un estado de Malasia. Pung llevó a las autoridades al lugar, donde encontraron una maleta verde oculta entre los arbustos. Dentro, descubrieron el cuerpo sin vida de la joven cosplayer. Su cabeza estaba ensangrentada y su cuerpo estaba enrollado en la maleta, en un final espantoso para la búsqueda de la joven. Los equipos forenses trabajaron sin descanso para procesar la escena del crimen y examinar el cuerpo de Eng. La autopsia reveló la brutalidad de su muerte. Había sufrido graves lesiones en la cabeza, con al menos 3 golpes devastadores en su columna vertebral. Aunque Pung alegó que había un motivo sexual detrás de sus acciones, el examen mostró que no había signos de abuso sexual. Mientras los investigadores reconstruían los eventos de ese día, surgió una historia escalofriante. Eng había ido a casa de Pung, completamente ajena al peligro en el que se encontraba. Lo que comenzó como una charla casual sobre cosplay dio un giro oscuro cuando Pung hizo avances sexuales no deseados. Cuando Eng se negó, las cosas se intensificaron. El caso fue reanudado violentamente. Pung Wai-hung afirmó que el incidente que condujo a la muerte de Eng Yuk Tim fue accidental. Según él, estalló una pelea después de una discusión, durante la cual Eng le mordió la mano y él la empujó en defensa propia, lo que hizo que ella cayera y se golpeara la cabeza con una pesa que estaba en el suelo. Sin embargo, la fiscalía presentó una versión muy diferente, argumentando que las acciones de Pung fueron impulsadas por rabia y frustración, después de que Eng rechazara su solicitud de sexo. Según su versión, este rechazo escaló a una pelea violenta, durante la cual Eng mordió a Pung en la mano en defensa propia. Enfurecido, Pung levantó una pesa y golpeó a Eng en la cabeza. La fiscalía sostuvo que la golpeó 2 veces más, asegurándose de que muriera, antes de meter su cuerpo en una gran maleta verde y tirarlo en una zona muy remota. Los expertos que analizaron el caso también señalaron que las acciones de Pung después del asesinato, meter el cuerpo de Eng en una maleta y tirarlo en una zona remota, mostraban una clara intención de ocultar lo que había hecho. Los perfiles psicológicos indicaron que el comportamiento de Pung encajaba en un patrón perturbador visto en asesinos que apuntan a adolescentes. Su manipulación en línea y eventual escalada hacia la violencia física eran típicas de los depredadores que luchan con el rechazo y carecen de empatía por sus víctimas. El sentido que llevó a Pung a creer que podía exigirle favores sexuales a una niña de 15 años decía mucho sobre su mentalidad distorsionada. Finalmente, con la verdad al descubierto, todas las miradas se dirigieron a los procedimientos legales que decidirían el destino de Pung. Inicialmente, parecía que se había hecho justicia. En el año 2018, el Tribunal Superior de Malasia
encontró a Pung culpable de asesinato y lo sentenció a la muerte por ahorcamiento. Para muchos, este veredicto trajo una sensación de cierre a un caso que había conmocionado a todo el país. Pero ese no fue el final de la historia. Apenas un año después, el equipo de defensa de Pung presentó una apelación que daría un giro sorprendente. El 12 de septiembre del 2019, el Tribunal de Apelaciones de Malasia revisó el caso. Sus abogados argumentaron que Pung nunca tuvo la intención de matar a Eng Yuk Tim, y en un movimiento sorprendente, el tribunal aceptó esta afirmación. La sentencia de muerte fue revocada y Pung fue hallado culpable de homicidio culposo en grado menor. La decisión dejó al país atónito y dejó a la familia de Eng, que aún estaba de luto, en incredulidad, mostrando lo compleja y a veces frustrante que puede ser la búsqueda de justicia. La reducción de los cargos llevó a una sentencia dramáticamente diferente. Pung recibió 22 años de cárcel, contándose desde su arresto en el año 2013. Esto significaba que cumpliría menos de 2 décadas tras las rejas por quitarle la vida a una joven. La fiscalía inicialmente apeló esta decisión, esperando restaurar la condena de asesinato, pero luego retiraron su apelación. Para la familia de Eng, el verdadero final fue un golpe devastador. Su madre, tía y abuelo habían esperado a ver a Pung enfrentar el castigo definitivo por su crimen horrendo. En cambio, tuvieron que confrontar la dolorosa realidad de que su asesino eventualmente caminaría libre. La madre de Eng, Sim Ye-ling, compartió cómo su dolor seguía siendo tan inmenso, incluso mientras celebraba lo que habría sido el cumpleaños número 22 de Eng. El peso de su pérdida era imposible de ignorar. La sentencia reducida ofreció poco consuelo a la familia, que seguían intentando superar las consecuencias de una tragedia tan grande. El trágico caso de Eng Yuk Tim se convirtió en una amarga lección. Fue un recordatorio sobrio de los peligros que acechan en interacciones en línea, aparentemente inocentes. En los años siguientes, las escuelas y organizaciones comunitarias de todo el país intensificaron los esfuerzos para educar a los jóvenes sobre la seguridad en Internet y los riesgos de encontrarse en persona con conocidos en línea. Sin embargo, siguen existiendo desafíos para proteger a los jóvenes de los depredadores en línea. A medida que la tecnología avanza, también debe hacerlo nuestra vigilancia para proteger a la próxima generación de aquellos que les quieren hacer daño. Si el video te gustó, espero que me dejes tu like. Déjame un comentario qué tal te pareció este caso. Esto fue Asiasins. Yo te deseo muy buenas noches.